Anthony Artaud es un poeta vanguardista francés que nació en Marsella el 4 de septiembre de 1896. Hijo de una familia acomodada, mostró un temprano interés por la poesía y la literatura. Sin embargo, para el año 1912, con 16 años, contrajo una enfermedad mental que lo llevó a un recorrido de 6 años por varios centros psiquiátricos. Restablecido en el año 1920, fue secretario de la redacción de la revista Paris Insensma y desde 1922 trabajó con gran éxito como actor teatral y participó en varias películas, destacando principalmente en La Pasión de Juan de Arco, de Tenedor de Araya, y como Marat en El Napoleón, de Adey Gauche, que sin duda fue el papel más destacado. Pero a pesar de la presunta recuperación de su enfermedad, que hoy la conocemos como neurosífilis, numerosas personas atestiguan que la conducta de Artaud durante los rodajes a menudo rayaba entre la paranoia y una precoz irritabilidad, haciendo que trabajar con él siempre fuera algo complejo. La enfermedad heredada por sus padres, combinado con la muerte de su hermana en 1905, siempre fueron aspectos de su vida que lo marcaron de por vida. Para el año 1924, publicó su primer poemario, Tres Cigales de Schild, y se adhirió al movimiento surrealista, donde pasó a colaborar con André Breton en Revolution Surrealist, llevándolo a participar a la fundación del teatro Alfred Harry en 1926. 2 años después, rompió con el surrealismo ante la falta de aceptación de los críticos y público en general, llevándolo a refugiarse únicamente en la teoría y técnica teatral. En 1932, Artaud publicó El Manifiesto del Teatro de la Crueldad, donde exponía una nueva visión y proyecto de renovación teatral, en donde la premisa de base explicaba que las obras teatrales habían de ser reemplazadas por espectáculos en los que las palabras no desempeñasen un papel importante. Año 1934, publica el Yoga Vaul Anarchist, que fue la única pieza original y escrita enteramente por él, y para finalizar, en 1935, escribió la representación de la esencia y adaptación. Con esta obra, terminaría por abandonar el teatro. Artaud se trasladó a México, donde vivió varios meses con los Tarahumaras. En 1937, publicó la OPE de los Tarahumaras, y a partir de entonces, se obsesionó con sus enfermedades mentales y empezó a denunciar todas las prisiones ideológicas, estéticas y psíquicas en un intento de reconquistar el cuerpo y el espíritu. Lamentablemente para este periodo, Artaud tuvo una recaída en su estabilidad mental y de regreso de un viaje a Irlanda tuvo que ser internado en el Hospital del Agua, México. A partir de ahí, su vida se convertiría en una constante rutina de visitas a numerosos hospitales, de los cuales nunca lograría una recuperación completa. En 1947 publica el ensayo Suicidado de la Sociedad, el cual lo lleva a ser galardonado con el Prix Saint de ensayo, pero más tarde le diagnosticaron cáncer de colon que finalmente sería la causa de su muerte en 1948, a la edad de 51 años. En la época vanguardista en la que vivió Antonin Artaud, suscitado por un contexto histórico gobernado por las guerras y un sentimiento colectivo de impotencia, fomentaba toda expresión artística libre, personal e individual. El arte era una forma de escape. Antonin Artaud se benefició de esta apertura a la exploración de los límites del teatro, creando su propia marca de teatro tan único y particular que ni siquiera él consiguió llevar al escenario de forma satisfactoria. El teatro de la crueldad de Antonin Artaud es único y excepcional, con influencias del surrealismo, el simbolismo o las teorías teatrales de Alfred Jarry, a quien dedicó el nombre de su teatro, para nombrar solo algunas. La gestualidad, las expresiones faciales, la danza y la apelación a los sentidos fue lo que inspiró a Artaud a crear un teatro que fuera más allá del diálogo y del pensamiento para llegar a lo más profundo del ser humano, el teatro de la crueldad. Era una experiencia sensorial. Sus obras teatrales tenían que chocar al espectador de tal forma que conectaran con sus emociones, con su interior, sin necesidad de palabras, con una violencia que despierte el espectador todo tipo de realidades interiores que van más allá de lo que el realismo había mostrado el siglo anterior. Artaud recogió todas sus teorías sobre el teatro de la crueldad, sus características y su ejecución
y esperados resultados en su famoso ensayo El teatro y su doble, publicado en 1938. El teatro de la crueldad funcionaba más o menos cumpliendo las siguientes características: la puesta en escena como punto de partida por sobre todo, una expresión teatral que huya de los cánones occidentales y su utilización del diálogo convencional para centrarse en la creación de un nuevo lenguaje a través del gesto, la expresión facial y corporal, etc. En cuanto al cine, Antonin Artaud dice: el público podrá ver una obra verdaderamente significativa, cuyas innovaciones no consisten en múltiples hallazgos técnicos, en externos y superficiales juegos de formas, sino en una profunda renovación de la materia plástica de las imágenes, en una verdadera liberación, en ningún caso azarosa, sino ligada y precisa, de todas las fuerzas ocultas del pensamiento. Con esta contundencia, recomendaba Antonin Artaud la película basada en su guión La Concha y el Reverendo, dirigida por Germain Dulac. Diferenciaba de este modo la verdadera innovación cinematográfica, que según su parecer debía penetrar en los entresijos ontológicos del medio para extraer de él todas sus potencialidades, de la mera apariencia vanguardista por la innovación técnica. La relación de Artaud con el cine siempre fue tirante. Trabajó como actor en numerosas ocasiones, llegando a estar bajo la batuta del legendario Abel Gance en Napoleón y en Lucrecia Borgia, y a las órdenes del genial Carl Theodor Dreyer en La Pasión de Juana de Arco en su contacto con el cine. Artaud pronto se dio cuenta de que estaba ante un medio de expresión artística dotado como ningún otro para dar forma a los imprevisibles movimientos del pensamiento. El creador del teatro de la crueldad intuyó como nadie el poder específico de las imágenes para penetrar en la psique del espectador y conducirlo a experiencias vedadas en el arte teatral. Lo que en el teatro depende de la presencia física y del voluntario juego de ficción, en el cine se vuelve participación mágica, involuntaria. El espectador es absorbido por un mundo autónomo hermanado por la forma y movimiento con su propio mundo interior. Artaud soñó con una nueva época en la que el dominio de la lógica convencional tocaba a su fin y un nuevo periodo, comprometido con los abismos de la psique, se anunciaba fértil a este nuevo arte del movimiento. En un viaje de Artaud hacia México convive con los tarahumaras, un pueblo indígena, para encontrar la antigua cultura solar y experimentar con el peyote. Es aquí cuando queda fascinado con el totemismo. El totemismo es una creación para actores, decía él. Todas las manifestaciones culturales se sustentan en los elementos originales del totemismo. Los antiguos tótems son figuras de animales talladas en madera que sirven como vías que apresuran la integración del manas con las formas en su pura exterioridad. En su libro El teatro y su doble, Antonin Artaud hace una comparación entre el teatro y la peste. La peste y el teatro contienen crueldad. El arte, como la peste, debe matar sin destruir. El cine deseado por Artaud era un cine sin historia, caracterizado por el fluir dialéctico con imágenes cuya significación no debía una lógica consensuada, sino que brotaba de su misma esencia interna y en su mutuo contacto. Cuando al día de hoy visionamos el único de sus guiones materializado en imágenes, La Concha y el Reverendo, encontramos serias dificultades para penetrar en el misterio de sus transiciones, en la desconcertante lógica de su onirismo, en su aparente insensatez. La lucha de Artaud por liberar al cine de las garras metálicas de la industria y los dogmas heredados del teatro, continuada posteriormente por autores como Andrei Tarkovsky o Robert Bresson, no parece haber dado, sin embargo,
grandes resultados.